Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Incluso la perfecta Yusu-chan comete un error así de vez en cuando. Finalmente conseguí el robot booster que siempre había querido, pero no pude jugarlo el domingo. Los efectos persistentes del juego que aclaré con Yusu el sábado fueron tan profundos que no me atreví a jugar a ningún otro juego. Y luego llegó el lunes. No me quedé despierto hasta tarde debido al juego, y fui a la escuela a la hora habitual, uniéndome al flujo de otros estudiantes. Yusu, con quien me había reunido recientemente, no estaba por ningún lado en la mañana. Eso fue natural. Ya borramos nuestro juego de rol de amantes. No podía negar que me sentía un poco solo sin ella, pero así era como debería ser originalmente mi vida diaria. Me acostumbraría tarde o temprano. Con esto en mente, crucé la entrada y entré al salón de clases. En ese momento, sentí una atmósfera tensa en toda la clase. Eché un vistazo a la habitación. Ya nadie en particular me miraba. Más bien, la mayoría de ellos parecían tan desconcertados como yo, como si no hubieran entendido bien la situación. De cualquier manera, no podría recopilar ninguna información por mi cuenta. Entonces, tomé mi asiento y miré mi teléfono como de costumbre. Esperé un rato, pero no alivió el misterioso hormigueo. En una inspección más cercana, el salón de clases parecía estar más silencioso de lo habitual. Es por Yusu y su grupo. Esas personas, que siempre estaban en el centro del salón de clases mientras desprendían un aura de las estrellas del espectáculo, estaban sentadas hoy en silencio en sus respectivos asientos en lugar de reunirse habitualmente en su grupo. Sin embargo, los únicos que estaban sentados eran solo Kotani y Namase. Sakuraba no estaba en clase debido a su entrenamiento matutino como siempre, pero incluso Yusu estaba ausente. Su bolso estaba aquí, tan inconfundiblemente que vino a la escuela, pero parecía que estaba fuera del salón de clases. Esto era bastante raro, pero al ver la expresión abatida de Kotani y la inquietud de Namase, tuve una idea de la situación. Entonces su confesión falló. Aparte de eso, no pude pensar en ninguna otra razón para que exudaran este tipo de atmósfera. Había recibido mi recompensa, así que no importaba el resultado, no tenía nada que ver conmigo. Pero aún así fue un shock ver que el trabajo en el que había trabajado tan duro terminaba en un fracaso. Estaba empezando a ver algunos de los puntos buenos de Kotani, y si pudiera, habría ido a animarla, pero dudo que ella se alegraría si yo hiciera eso. En momentos como este, Yusu intervendría. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba pasando con ella dejando el lado de Kotani en este momento. Sintiéndome extrañamente incómodo, pero habiendo completado mi trabajo, no había razón para que interfiriera. Yo, como muchos de mis compañeros de clase, decidí mirar desde el margen. Asterisco asterisco asterisco. El malestar continuó durante todo el día. Durante la pausa del almuerzo, el grupo de Ryahu no comió juntos, sino que cada uno comió con otro compañero de clase. Con la excepción de una persona, Yusu, que abandonó el aula tan pronto como sonó la campana. Puede ser que fuera con sus amigos de la otra clase porque no podía soportar la atmósfera pesada. Sin embargo, era difícil entender por qué una persona narcisista pero cariñosa dejaría a Kotani solo en esta situación. Con esto, la clase termina. Levántense, atención, haz una reverencia. Tan pronto como la maestra anunció el final de clases, no estaba seguro de si era mi imaginación o no, pero el salón de clases se sintió más liberado de lo habitual. Mis compañeros de clase, por lo general se tomaron su tiempo para prepararse para ir a casa, salieron corriendo del aula hoy. Y en medio de esa multitud estaba Yusu. La sensación de malestar ya no era suficiente para describir esta anomalía. Salí del aula con una sensación de perplejidad y una expectativa optimista de que la atmósfera volvería a la normalidad mañana. Bajé disimuladamente por el pasillo hasta el edificio del club. UPS. No. Se ha convertido en un hábito ahora. Ya no había necesidad de ir al club de literatura. Me hundí sobre mis talones y dejé la escuela. Había pasado mucho tiempo desde que fui a ver nuevos juegos. Estaba el robot booster en casa, pero si lo jugaba hoy, terminaría demasiado distraído por la escena en el salón de clases para concentrarme. Además, últimamente hemos estado jugando muchos juegos retro. A veces también quería ver los hermosos gráficos de las últimas máquinas. Mis pies me llevaron a varias tiendas de juegos, en busca de nuevos lanzamientos interesantes. Me divertí cuando estaba con Yusu, pero también me gustaba la libertad de vagar por mi cuenta sin un plan. Vagué por la ciudad, y cuando me cansé un poco, me tomé un descanso y fui a
Un restaurante de comida rápida cercano, y allí. Por cierto, Sota, ¿estás bien si no vas a la actividad del club hoy? Sí. Tenemos el día libre los lunes, así que no te preocupes. Inesperadamente, escuché voces familiares. Giré la cabeza y vi a 3 estudiantes de preparatoria sentados en una mesa en la parte trasera del restaurante. Eran Namase, Sakuraba y Kotani. El grupo de amigos habitual. Pero Yusu no estaba allí. Mientras sentía que era extraño, fui a sentarme en el asiento solo y comí la hamburguesa que pedí. Wow, entonces jugaste en el partido. Yo era el miembro estrella, ya sabes. ¿En serio? Entonces es casi seguro que seas un miembro regular. No, no, el entrenador todavía está probando a diferentes jugadores. Solo Namase y Sakuraba estaban hablando. Kotani permaneció quieto, y solo ocasionalmente dio un indicio de respuesta. O debería decir, se sintió como si Namase hablara unilateralmente y Sakuraba solo respondió en consecuencia. Ya veo. Entonces parecía que Namase estaba tratando de arreglar la relación entre Sakuraba y Kotani, quien falló en su confesión. En el grupo, pensé que era el papel de Yusu hacer eso, así que esto fue bastante inesperado. Mientras escuchaba su conversación, ya terminé mi hamburguesa. Con indiferencia, saqué mi teléfono inteligente. De repente, mis ojos se encuentran con los de Namase a través de la pantalla negra. Se puso rígido por un momento, como sorprendido, y luego, por alguna razón, de repente se comportó de manera sospechosa. ¿Qué diablos está pasando? ¿Es tan extraño que un idiota como yo vaya a un restaurante de comida rápida? Y iré al baño por un tiempo. Namase sonrió como si estuviera tratando de suavizar las cosas, y se levantó de su asiento bastante inquieto. ¿Entonces está inquieto porque ya no puede aguantar más? Estaba convencido y dirigí mi atención al teléfono inteligente. De repente, por detrás, sentí un tirón en el dobladillo de mi camisa. Me pregunté qué era eso y giré mi cabeza. Resultó ser Namase quien se suponía que había ido al baño. Además, estaba agachado para ocultarse de la vista de los demás. Wow, ¿qué es esto de la nada? Es Chach. No levantes la voz ni un poco. Y escápate aquí y sígueme. Namase me pidió apresuradamente, que todavía estaba sorprendido, que lo siguiera. Su actitud amenazante me derrotó y me arrastró a la fuerza al baño. ¿Qué demonios? Estaba confundido, pero Namase de repente se inclinó ante mí. Lo siento, Aizumi. No digas nada, solo sal de este restaurante. Por supuesto que me niego. ¿Qué respuesta tan rápida? Le respondí sin pensarlo a cambio. Namase luego carraspeó cuando recobró el sentido. No, en serio, por favor. No puedo entrar en detalles, pero las cosas están un poco desordenadas en este momento. Namase me ordenó que me fuera con la implicación de pedirme que leyera la atmósfera mientras pasaba por alto el problema real. Normalmente, si me pidieran que hiciera algo como esto, probablemente averiguaría qué es y me iría de inmediato. Pero yo era un tipo que había dejado atrás todas mis habilidades interpersonales. Nunca aprendí a leer la atmósfera. ¿No es de mala educación tratar de deshacerse de la gente sin decirles lo que está pasando? No es como si hubiera venido aquí para involucrarme con ustedes. Cuando respondí con un argumento 100% justo, Namase se calló y dijo, bueno, sí, pero... Supongo que no se le ocurrió nada que decir en respuesta, porque lógicamente, yo tenía razón. Namase. No quiero pelear contigo, ni perder el tiempo aquí insistiendo en mi punto. Solo quiero saber qué está pasando. No es que intencionalmente no leyera la atmósfera solo para ser un idiota. Simplemente pensé que la forma más rápida de averiguar por qué Yusu no estaba aquí sería empujar a este tipo. Por un instante, Namase arrugó la cara de angustia. Pareció darse cuenta de que más atractivo emocional no me conmovería, por lo que dejó escapar un profundo suspiro y comenzó a hablar. Anteayer, el sábado, aquí se confesó a Sota. ¿Es eso así? Había esperado eso, así que no me sorprendió. Namase se sorprendió un poco por mi reacción, pero no se molestó en mencionarlo y continuó con su historia. Y luego, fue rechazada. Esa vez, ¿cómo decir esto, A mitad de camino, Namase arrastraba las palabras. Pero lo miré a los ojos y esperé sus siguientes palabras. Y luego, como si estuviera desesperado, Namase mencionó el hecho de una manera incómoda. Cuando Sota la rechazó, dijo que le gusta Yusu. ¿Qué? Abrí mucho los ojos ante este nuevo hecho que acababa de obtener. Sin pensar, miré fuera del baño hacia donde estaban sentados Sakuraba y sus amigos. Probablemente parecía que estaba a punto de correr hacia ellos, así que Namase me detuvo sujetándome por los hombros en pánico. Espera un minuto. Sé que a Izumi no le hace gracia esto. Después de todo, eres el novio de Yusu. Me disculpo por eso. Lo siento mucho, pero, ¿puedes simplemente apartarte aquí? Namase me suplicó desesperadamente mientras estaba al borde de las lágrimas. Déjame preguntarte una cosa. Respiré hondo para calmarme y fui al grano. ¿Yusu sabe sobre esto? Sí. Y no hemos hablado con ella desde entonces.
Asintió con torpeza y supe exactamente lo que estaba sucediendo. Sacudí su brazo y comencé a caminar fuera del baño. Izumi. No te preocupes. Tengo un lugar a donde ir. No haré cosas tontas como molestarlos. Le dije eso a Namase, quien trató de aferrarse a mí por detrás, luego salí del restaurante. Asterisco asterisco asterisco. En algunos juegos de rol, existe un sistema de múltiples finales. Dependiendo de las acciones del jugador durante la historia, el final que le espera después de la historia cambiará, el mejor final, el siguiente mejor, el final normal, seguido del peor de todos, el final malo, y así sucesivamente. Si aplicas ese estándar, entonces lo que le sucedió a Yuzu fue definitivamente el final malo. Dejó al grupo con la peor etiqueta de todas en su cabeza, el que causó problemas con Kotani, la chica más influyente de la clase. Incluso sin que se revelaran pequeños detalles, todos a su alrededor podían discernir del grupo de Yuzu, o más exactamente, la relación entre Yuzu y Kotani ahora era tensa. Era muy poco probable que otra chica aceptara a Yuzu en esta situación. Esto restringió los lugares a los que podía ir y las personas con las que podía estar en contacto. Por ejemplo, alguien que no tenía nada que ver con la política de la clase, o alguien a quien no le importaban las relaciones, o alguien que no necesitaba preocuparse por ellos en primer lugar. Hay algunas historias horribles por ahí. Con un suspiro, miré el edificio de la escuela, al que había regresado a toda prisa. Solo quedaba un lugar para que Yuzu estuviera ahora. Crucé la entrada del edificio y recorrí el pasillo hasta el edificio del club. Caminé por un camino con el que ya estaba tan familiarizado. No sabía si estaba enojado o triste. Seguí moviendo mis piernas, dejando que el impulso ardiente en mi pecho se apoderara de mí. Cuando llegué a la sala del club de literatura, respiré hondo y puse la mano en el pomo de la puerta. La puerta estaba abierta. Abrí la puerta sin dudarlo y descubrí que, como esperaba, había alguien más en la habitación. La televisión estaba encendida, una vieja consola de videojuegos estaba enchufada y allí estaba ella, trabajando sola en el controlador. Dejaste la puerta abierta. ¿Y si el maestro se entera? Lentamente, me acerqué a ella, al lado de Yuzu y le hablé. Luego sonrió algo feliz. Oh, fue un descuido de mi parte. Incluso la perfecta Yuzu-chan comete un error como ese de vez en cuando. Bueno, lo mejor de mí es que puedo cometer esos errores y seguir pareciendo encantadora y linda. Miré la pantalla del televisor y vi que era un juego diferente al que habíamos estado jugando hasta el otro día. ¿Empezaste un nuevo juego? Sí. Me volví un poco adicta a los juegos de rol. No podía dejar de jugar a otros juegos también. Vamos, Yamato-kun, juguemos juntos. Espera un minuto mientras los preparo. Yuzu conectó el controlador para 2 jugadores a la consola de muy buen humor. Tenía algo que decirle, mientras ella se esforzaba por parecer feliz. Bueno, fue más difícil de lo que pensaba. Sin Yamato-kun, nunca llegaré a ninguna parte. Yuzu. Oh, sí. Compré algunos otros juegos también, así que Yamato-kun, puedes elegir el que quieres jugar, ¿de acuerdo? No he progresado en el que estoy trabajando. Yuzu. ¿Es como descubrir un mundo nuevo? Es divertido jugar juntos y espero que podamos seguir haciéndolo. ¿Por qué no salimos de verdad? Yuzu. Después de la tercera vez, finalmente se deshizo de su sonrisa falsa y se quedó en silencio. Mirándola así, traté de decirle mientras masticaba mis palabras. No soy un sustituto de tu amiga. Tan pronto como dije eso, estuvo al borde de las lágrimas. Pero todavía tenía que rechazarla. Mucho porque nuestro tiempo juntos fue muy especial para mí. Entre los dos, no tuvimos que fingir una sonrisa amistosa, responder con alegría a las cosas que no nos interesaban ni tragarnos nuestras palabras cuando descubrimos que algo no estaba bien. Gracias a eso, a menudo nos peleábamos por las cosas más triviales, nos molestamos y, a veces, nos hartamos. Sin embargo, esa era precisamente la razón por la que podía creer que cada una de las sonrisas de Yuzu era valiosa. No era de un simple compañero de clase A, ni Ryahua, esa sonrisa del corazón pertenecía a Nanamine Yuzu. Realmente podía creer eso. Nunca fueron como las sonrisas falsas que lucía ahora. Estaba tallado con un significado como, ya no quiero perder el lugar al que pertenezco. No. Me des esa sonrisa aduladora. Siempre has sido la fuerte, ¿no es así? Sería fácil aceptarla aquí. Probablemente también fue algo emocionante de esa manera. Podría tener una chica hermosa tan deslumbrante como Yuzu que solo me tuviera en sus ojos, que solo me quisiera y estar en un espacio acogedor que nos perteneciera solo a nosotros dos. Sin embargo, ese acto pisotearía todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Sería una prisión que dejaría sin sentido todo el tiempo que pasé con ella, todos los sentimientos especiales que teníamos. Por lo tanto, no pude aceptar su oferta. Yuzu estaba muda. Ella solo miró hacia abajo, sin decir nada en refutación. Incluso entonces, la ignoré, si vas a poner esa sonrisa congraciadora, hazlo con Sakuraba. Si sales con él, ¿no volverá todo a su lugar? Esa es.
Una jugada más inteligente que ser coqueta con alguien como yo. Cuando le dije eso, Yusu miró hacia arriba mientras perdía los estribos. ¿Cómo puedo hacer eso? Si salgo con Sota. ¿Dónde puede ir aquí? Ella se confesó y fue rechazada, solo para que su mejor amiga le robara. ¿A dónde puede ir en esa situación? Esa fue la razón por la que Yusu dejó el grupo. Con respecto a todo este asunto, había considerado muchos escenarios. Sería bueno si las cosas van bien entre Sakuraba y Kotani, si no, cuando Kotani terminara dejando el grupo, la seguiría. Como preparación para esto, eligió salir conmigo, un idiota solitario, para bajar su nivel Ryahu. Por desgracia, de todas las cosas, Sakuraba reveló que Yusu fue la razón por la que no aceptó la confesión de Kotani. En esta situación, era extremadamente difícil para Kotani y Yusu permanecer en el mismo grupo, o incluso seguir siendo amigos. Uno de ellos tuvo que irse y quedarse solo. Cuando se enfrentó a estas dos opciones, Yusu optó por la que dejó. Pero si eso te hace perder el lugar al que perteneces, ¿cuál es el punto? Ella era una idiota. De corazón negro, narcisista y calculadora, sin embargo, ella siempre era la más considerada, arreglando las cosas sin dejar de fingir. Todo para mantener ese equilibrio en sus amistades. Y luego, al final del día, terminó con el extremo corto del palo, a su cargo. Antes, Yusu me había dicho, la amistad se forma mostrando el lado feo y las debilidades de uno. Pero ella misma nunca hizo eso, ni siquiera una vez. Ella también poseía tantos defectos, sin embargo, nunca trató de revelarlos. Ella usó sus citas conmigo como su falso defecto para mostrárselo a los demás mientras se negaba a exponer su verdadero yo. Por eso exactamente. Sí. Probablemente nunca hizo verdaderos amigos. Y debido a eso, no tenía a dónde pertenecer. Sabes que Yusu, realmente lo disfruté cuando estábamos juntos. En silencio, también hablé sobre mis sentimientos. No creo que haya disfrutado tanto estar con otra persona. Tengo que admitir que cuando me invitaste a salir hace un momento, mi corazón vaciló honestamente. Incluso sentí que quería estar contigo para siempre. Yamato-kun. Yusu me miró a la cara con una mezcla de confusión y anticipación. Pero lo siento. No puedo estar a la altura de esa expectativa. Pero, con la que quiero estar no es la versión actual de ti. La que me gustó fue la Yusu que sonrió desde el fondo de su corazón. La razón por la que me mostró sus verdaderos colores probablemente fue solo una casualidad. Tuvo que abrirse a su verdadero yo para explicar la situación, o me encontraba tan poco importante que no le importaba si revelaba su verdadero yo en primer lugar, o por razones tan triviales. Estaba seguro de que así empezó todo. Pero ahora, voy a traer a esa Yusu de regreso. Los ojos de Yusu se agrandaron ante mi fuerte declaración. ¿Qué vas a hacer? Iré a hablar con Sakuraba y los demás. Yusu se puso rígida como si estuviera completamente incrédula. Aparté mis ojos de ella, giré sobre mis talones y salí del salón del club. Sentí que sus ojos me picaban la espalda, pero no me llamó. Asterisco asterisco asterisco. Casi había olvidado que había intercambiado detalles de contacto con Sakuraba antes. Decidí usarlo por primera vez y llamarlo. Cuando dije, necesito hablar contigo. Por teléfono, Sakuraba tragó saliva por un momento y luego con voz rígida, respondió, está bien. El lugar que teníamos para encontrarnos era el gimnasio. Normalmente, este lugar estaría lleno de clubes de baloncesto y voleibol, pero como nuestra escuela cerraba para todas las actividades del club los lunes, estaba desierto. Había vuelto a mi casa de antemano a buscar mis viejas zapatillas de baloncesto. Luego me tomé la libertad de tomar prestada la pelota de baloncesto y pasé el tiempo practicando tiros un par de veces. Las yemas de mis dedos se sentían más apagadas que en la escuela secundaria. Sin embargo, después de varios disparos, mi precisión mejoró gradualmente. Aunque no pude restaurarlo al 100%, seguía siendo la mejor manera de cerrar un trato con Sakuraba. Me quité la chaqueta y la dejé en un rincón de la habitación con mi teléfono, y al mismo tiempo, se abrió la pesada puerta del gimnasio. Dentro entraron Sakuraba, Namase y Kotani, quienes aparentemente todavía estaban con él. Estoy aquí, Aizumi. Sakuraba se acercó a mí con una mirada nerviosa en su rostro. Yo, lamento haberte llamado hasta aquí. Mientras respondía, miré a su séquito. Namase, que acababa de inclinarse ante mí en un intento por evitar mi participación, parecía molesto, pero como Sakuraba había decidido venir, no podía decir nada. Así que guardó silencio. Kotani también lo acompañó, pero parecía que no había podido enmendar su relación con Sakuraba, ella solo miró hacia abajo. Y también, no, simplemente lo olvidaría por ahora. Entonces, ¿de qué quieres hablarme? Sakuraba me preguntó en voz baja, sin su habitual vivacidad. Respondí con una expresión fría a la pregunta, cuya respuesta obviamente debería haber sabido. ¿Qué más? Se trata de Yusu. Escuché que te gusta mi novia. Sí. Sin eludir el tema, asintió afirmativamente. Pude ver el hombro de Kotani sacudiéndose junto a él,
pero no toqué eso y solo dejé escapar un gran y profundo suspiro. ¿Puedes dejar de hacer eso? Yusu es mi novia. Aún puedo soportarlo si solo lo mantienes dentro de tu corazón, pero ¿cómo puedes decirlo en voz alta? Gracias a ti, las relaciones personales de Yusu están arruinadas. Supongo que Sakuraba estaba tratando de ser sincero cuando le dijo a Kotani que estaba enamorado de Yusu. Sakuraba y Kotani eran amigos cercanos, y pensó que si iba a rechazarla, debería explicar sus razones adecuadamente. Sin embargo, esta sinceridad no benefició a nadie. Sé que tengo la culpa. Creo que hice que Yusu y Aizumi se sintieran muy desagradables. Pero ¿qué quiere Aizumi que haga al respecto? Se disculpó, pero sus palabras fueron un poco espinosas. Es un buen tipo, pero no es tan tímido como para mantener la boca cerrada cuando su rival amoroso lo haga quedar mal así. Esto es exactamente lo que necesito ahora. Arreglemos esto con esto. Con un chasquido de muñeca, le lancé la pelota a Sakuraba. Se asustó, pero lo atrapó con mano hábil. Es una venganza por ese 1-1 que hicimos el otro día. Fui avergonzado frente a ella en ese momento. Quería vengarme de ti algún día. Si gano, no te acerques a Yusu nunca más. Cuando hice esta solicitud, se quedó mirando la pelota y me hizo una pregunta, ¿pero qué pasa si gano? A pesar de decir la palabra sí, su tono parecía indicar que estaba seguro de su victoria. Bueno, a juzgar por los resultados del otro día, sus sentimientos probablemente estaban justificados. Cuando eso suceda, te daré esto. Saqué algo de mi bolsillo y se lo mostré. Y luego Sakuraba me frunció el ceño con sospecha. ¿Qué es este viejo juego? El que saqué fue Robot Buster II. Sakuraba aparentemente no estaba tan bien informado sobre juegos, ya que el título no le sonaba. Este es un recuerdo entre Yusu y yo. Me dio esto cuando me confesó su amor. Sabes, fue tan linda cuando dijo, te daré esto, así que sal conmigo, punto. Mi jactancia repentina molestó un poco a Sakuraba, su mirada se volvió más aguda. Cuando confirmé que mi provocación había tenido éxito, esbocé una sonrisa maliciosa. Lo que estoy diciendo aquí es que te lo daré. Si hago eso, Yusu seguramente estará fuera de mi amor. Y luego, dejaré lo que suceda después con Yusu para ti. Puedes ligar con ella o cualquier cosa que te convenga. En resumen, romperíamos. Todo lo que tenía que hacer era ganarme en el baloncesto, en lo que era bueno, y tendría esa oportunidad. Las condiciones no podrían ser más convenientes para Sakuraba. Por eso fue tan cauteloso. No lo entiendo. Sabes que soy mejor jugador de baloncesto que tú. Entonces, ¿por qué te estás poniendo en tal desventaja? Me reí disimuladamente ante eso. Bueno, en primer lugar, te equivocas en eso. ¿Pensaste que hablaba en serio el otro día? Si es así, eres un tonto. Voy a hablar en serio esta vez. No puedes vencerme. Nos miramos el uno al otro. Sakuraba todavía parecía dudar, pero él lo aceptaría. No importa cuánto secreto esté escondiendo, él tenía el orgullo de ser un jugador activo que no podía ser derrotado. Y me sentiría mejor si pudiera hacer trizas tu orgullo con una victoria completa en lo que haces mejor. Así de enojado estoy contigo ahora. Con un último empujón de agitación, Sakuraba dejó escapar un suspiro lento como si quisiera reprimir sus emociones. Bien. Espera a que me prepare. En unos segundos, aceptó el partido, tal como lo había predicho. Asterisco asterisco asterisco. Ambos nos pusimos nuestras zapatillas de baloncesto mientras aún vestíamos el uniforme e hicimos algunos estiramientos ligeros. Eso fue todo, estábamos listos para partir. Nos enfrentamos en el centro de la cancha. Igual que la última vez, 3 tantos primero gana. ¿Alguna objeción? Ninguna. Él asintió con la cabeza de acuerdo con las reglas que había establecido. Intercambiamos algunos pases y luego es mi turno de jugar primero. Volví a regatear, igual que antes, empezando por una finta mirada. Pero la defensa de Sakuraba seguía siendo de primera clase y no había forma de que pudiera superarla. Al final, no logré atravesarlo y cambié a un tiro de rango medio, tal como lo había hecho antes. Pero esta vez las cosas fueron diferentes. Los ojos de Sakuraba se agrandaron cuando me vio en posición de disparar. Allí no hubo ninguna sorpresa. No fue un tiro en suspensión normal, salté hacia atrás. A esto se le llamó disparo lejano, una técnica para aumentar la distancia entre usted y la defensa saltando hacia atrás, lo que dificulta que la defensa lo bloquee. ¡Ac! Sakuraba trató desesperadamente alcanzar la pelota, pero estaba fuera de su alcance. Mi tiro atravesó el aro con un swoosh. La última vez, tuve que interpretar el papel de un contraste de Sakuraba, así que tuve que suprimir todas las técnicas que me harían destacar. Esta vez, sin embargo, no hubo tales limitaciones. Te lo dije, antes no hablaba en serio. La tez de Sakuraba cambió cuando le dije esto, alardeando de mi objetivo. Parece que sí. De hecho te he menospreciado antes. Se dio unas palmaditas en la mejilla para armarse de valor y volvió a su posición inicial. Ahora era su turno de atacar. Cuando se reanudó el juego, Sakuraba dribló a toda velocidad.
Me apresuré a interponerme en su camino y restringir su rumbo, pero lo intentó. De nuevo con un giro giratorio. Traté de contraatacar con poder, pero fue imposible. Tuve que sacarlo del balón antes de que pudiera ponerse en posición de tiro. Extendí la mano para tocar el balón justo cuando Sakuraba entraba para hacer una bandeja. Pero justo antes de hacerlo, cambió el balón de su mano derecha a su izquierda. Doble embrague. Su disparo fue lanzado al aro como si se burlara de mí, que todavía estaba asombrado por esta demostración de una habilidad avanzada que rara vez había visto mientras estaba en la escuela secundaria. Si quieres hablar sobre la última vez, estaba tratando de asegurarme de no humillarte más de lo necesario, ¿sabes? Después de encestar, Sakuraba remontó mis palabras hasta mí, sin un cambio en su expresión. ¿Es así? Entonces decidiremos quién es más fuerte cuando lleguemos a eso. Como desees. Entramos en la segunda carrera con chispas volando entre nosotros. Era mi turno de atacar. La mente de Sakuraba podría haber sido afectada por mi alejamiento antes, y su movimiento defensivo parecía vacilante. Aproveché esta oportunidad y pasé por delante de él. Maldición. Dejándolo maldiciendo, contraataqué con un tiro de bandeja. Ahora eran 2-1. Un jugador normal se habría visto frenado por la presión. Pero los mejores jugadores tendrían una mentalidad fuerte. Especialmente aquellos que solían estar llenos de éxito, incluso en su vida diaria. Sakuraba atacó por segunda vez. Sakuraba hizo una simple finta y luego dribló directamente. Pura velocidad y potencia. Junto con la habilidad que había desarrollado a lo largo de los años. Fue un ataque clásico, y no fue fácil para mí detenerlo, ya que era inferior en tamaño y hacía mucho que no jugaba. ¡Auch! Después de una finta, que me hizo reaccionar un paso demasiado tarde y me apartaron, disparó de nuevo, esta vez con una bandeja. Eso no fue una falta, ¿verdad? Sí. Tuve que asentir en respuesta a la pregunta segura de Sakuraba. De hecho, no fue un juego sucio, sino una pura diferencia en la habilidad que me dejó fuera de combate. Entonces, no podría vencer a un jugador activo, ¿o sí? De hecho, nuestros movimientos ofensivos y defensivos fueron simplemente evaluándonos unos a otros. Sakuraba, quien se sorprendió de que yo le quitara el control sobre el flujo del juego cuando hice ese disparo lejano sorpresa, atacó intencionalmente de esta manera. Es tu pelota, Aizumi. Sakuraba me pasó la pelota. Sin embargo, debido al cambio en el flujo del juego, no pude atacar. El primer alejamiento fue un ataque sorpresa, así que pude llevarlo a cabo. Sakuraba ya tenía este patrón en su cabeza, y él ya estaba imperturbable. Tenía dudas de que volviera a funcionar. Por desgracia, para mí, que no había jugado durante un tiempo, no tenía otros patrones de ataque que pudieran usarse en un nivel práctico. Si había uno más, era ese. Comencé a regatear tranquilamente en el acto. Sakuraba se defendía un poco más lejos, tal vez recelosa de mi intento de abrirme paso a un ritmo más lento. Mi objetivo era un ataque que Sakuraba nunca pensó que haría. En resumen, un triple. ¿Qué? Sakuraba fue completamente tomado por sorpresa y no pareció ser capaz de arreglárselas. En los partidos 1 contra 1, la gente normalmente no haría un triple debido a su baja tasa de éxito. Por eso exactamente, si pudiera anotar esto, haría una gran diferencia. La energía cinética fluyó desde la mitad inferior del cuerpo a la mitad superior de mi cuerpo y se transmitió a la pelota por mis hombros y brazos. La pelota fue lanzada con un chasquido de mi muñeca. La pelota viajó en una parábola similar a un arco iris hacia la meta. Por desgracia, rebotó en el aro y cayó a la cancha. No pude evitar poner una cara hosca. Un triple fue un tiro difícil de realizar. No es algo que puedas acertar cuando tienes prisa. Lo sabía, pero tenía que apostar por ello. Naturalmente, una vez arrinconado como este, el resultado ya estaba decidido. La siguiente fue la tercera vez que Sakuraba pasó a la ofensiva. Fácilmente superó a mi defensa y anotó un tiro de bandeja. Y con eso, nuestro juego terminó. Aizumi, es mi victoria. Sin siquiera quedarse sin aliento, Sakuraba declaró su victoria. Quizás, dado que este era un juego seguro para él o estaba teniendo un mal regusto, ni siquiera se deleitó con el resplandor del mismo. Sí. También asentí, reconociendo mi completa derrota. Perdí tan bellamente allí que no había lugar para excusas. Respiré hondo para calmarme, me acerqué a Sakuraba y le ofrecí el robot booster. Aquí, lo que te prometí. No, no lo creo. Sakuraba estaba gesticulando que se negaba a aceptarlo en este momento. Sabía que era un buen tipo. No trató de humillar a sus oponentes más de lo necesario. Una promesa es una promesa. Pero todavía le ofrecí el robot booster. Está bien. Sakuraba entonces aceptó el juego a regañadientes. ¿Debo decir que terminó aceptándolo? Tan pronto como confirmé eso. Me alejé de él y me dirigí hacia mi teléfono inteligente, que estaba en la esquina del gimnasio. Aizumi, ¿de verdad estás rompiendo con Yuzu? Sí, es cierto. Entonces, bueno,
Realmente depende de ti lo que hagas después de eso. Bueno, te apoyo. Mientras decía esto, levanté mi teléfono y detuve la grabación que se había estado ejecutando. Pero solo si, todavía puedes quedarte en esta escuela. Continué mi respuesta mientras revisaba el contenido de la grabación. ¿Qué quieres decir? Sakuraba me miró con recelo, pero ya era demasiado tarde. Mantuve una sonrisa en mi rostro y le mostré la pantalla de mi teléfono. No significa nada. Es solo que un jugador activo del equipo de baloncesto estaba jugando con un partido de baloncesto. ¿Cómo puede quedar impune? Ante mis palabras, los ojos de Sakuraba se agrandaron. Las otras personas fuera de la cancha, que habían estado observando en silencio hasta ahora, también estaban alarmadas. Apostar, estás exagerando. No era solo una apuesta para un juego antiguo. El primero en aparecer fue Namase. Pero ese ni siquiera era un argumento sólido. El juego que les acabo de dar es muy caro. A partir de esta mañana, el precio de mercado es de unos 35.000 yenes. Eso es mucho dinero. 35.000 yenes. Namase gruñó en estado de shock. Entonces, ¿por qué me arriesgué a un partido tan malo? Fue simple, en el momento en que comenzó el juego, gané. En lugar del aturdido Namase, Kotani me fulminó con la mirada, pero... También serás castigado, ¿no? Sí. Bueno, tal vez me suspendan por una semana más o menos. Tampoco saldría ileso de esto. Pero eso no cambió el hecho de que había ganado. Pero el daño de Sakuraba no es nada comparado con el mío. Después de todo, es un jugador activo del equipo de baloncesto. Imagínense, si participa en partidos de baloncesto, lo mínimo que obtendría sería que lo suspendieran de su actividad en el club. Es posible que se le prohíba jugar contra otros equipos, se le retire de los juegos oficiales o incluso se cierre el club de baloncesto. El desafío que aceptó sin pensarlo mucho fue exactamente una trampa que lo llevaría a grandes problemas. ¿Qué vas a hacer ahora, Sakuraba? Me pregunto si puedes resistir el resentimiento de tus amigos en tu club de baloncesto, ignorándolos a todos para jugar tu divertidísimo amor con Yusu. Aizumi. Sakuraba me miró con los dientes apretados mientras lo provocaba. Incluso frente a tal enfado, traté de hacer un esfuerzo consciente para ponerle una cara de suficiencia, lo he pensado mucho y creo que la forma más rápida de resolver este problema es deshacerse de ti. Así que, recurrí a este método, aunque admito que está un poco sucio. En todo este fiasco, ni Yusu ni Kotani necesariamente tuvieran que irse. En realidad, había una tercera opción, eliminar la fuente del problema, Sakuraba. El simple hecho era que había espacio para que las dos chicas se preocuparan por elegir el amor o la amistad, lo que enredaba las cosas y generaba desconfianza. Con Sakuraba fuera de escena y forzada a una situación en la que solo la amistad era una opción, ambos no tendrían más remedio que reconciliarse, evitando así problemas innecesarios. Por lo tanto, necesitaba que Sakuraba los dejara a los dos en este punto. Esa fue la elección que hice. Hasta luego, Ryahu. Si te quedas en esta escuela, podrías convertirte en un blanco de acoso. Te recomiendo que cambies de escuela. En esta situación, Sakuraba, Kotani y Namase no tenían forma de vencerme. En otras palabras, esta fue una batalla perdida para ellos. En este momento, era alguien contra quien no debían luchar. Si solo hubiera una persona que pudiera vencerme, sería. Detente. Yamato-kun. De repente, la puerta del gimnasio se abrió y una voz que fue casi un grito resonó. Todos en la habitación volvieron simultáneamente su atención hacia la voz. Había la última persona de preocupación en todo este asunto, Yusu. Yusu, tú. Kotani murmuró sorprendida. Yusu se mordió el labio y se desplomó, aparentemente incapaz de hacer contacto visual con ella. Yusu, ¿tú también estás aquí? Acabo de deshacerme de un insecto que te molestaba. La saludé de esa manera sabiendo que probablemente había estado presente desde antes. Para Yusu, que se preocupaba tanto por otras personas, no había forma de que se quedara en el salón del club al verme salir del salón después de que dije declaraciones tan preocupantes. Precisamente por eso tenía todo el derecho a detenerme. Yamato-kun, esa apuesta no es válida, lo sabes, ¿verdad? Yusu se acercó y me atacó con esas palabras. Sin embargo, yo era un tipo que no podía leer entre líneas. No pude decirle que sí cuando me preguntó con palabras tan vagas y ambiguas. Tenía que decirlo claramente. No sé lo que estás diciendo. Estoy bastante seguro de que le he tendido una trampa a Sakuraba perfectamente. Dilo. Ponlo en palabras. No huyas. Con estos sentimientos en mente, empujé a Yusu a un rincón. Nadó sus ojos con vacilación, pero sus sentimientos por su amiga finalmente triunfaron, y finalmente respondió con determinación. No, no es válida. En cuanto a por qué, Yamato-kun, tú y yo nunca hemos salido. Por lo tanto, la premisa de tu apuesta es incorrecta. Esta apuesta es nula. Finalmente, Yusu lo dijo. ¿Qué quieres decir, Yusu Sechi? Ustedes. Namase gritó confundida, Kotani se tragó el aliento y Sakuraba se quedó estupefacta.
Mientras observaba las tres reacciones diferentes, Yuzu les hizo una reverencia. Lo siento, todo es mentira. Sabía que le agradaba a Sota. También sobre los sentimientos de aquí. Por eso le pedí a Yamato-kun que fingiera salir conmigo, para evitar problemas si Sota me confiesa. Ante la revelación de la verdad, los tres guardaron silencio, incapaces de decir nada. Quizás su reacción fue angustiosa, pero Yuzu continuó hablando con una expresión distorsionada. Lo siento mucho. Soy esa clase de chica terrible. No podía aceptar que Sota se sintiera de frente, y mientras pensaba en apoyar a Aki, solo estaba preocupado por mí. Y luego, cuando fracasé al final, simplemente lo tiré todo y escapé. Pero, gotea una lágrima cayó al suelo del gimnasio. Las lágrimas continuaron desbordando de los ojos de la siempre sonriente Yuzu. Pero, todavía quiero estar con todos ustedes. Esta fue la primera vez que Yuzu les mostró su debilidad. Una chica calculadora que siempre había estado mintiendo y esperando por su propia seguridad. Esta fue la primera vez que finalmente mostró la parte de ella que había mantenido oculta para siempre. Yuzu, lo siento. El primero en correr hacia ella fue Kotani. Abrazó a Yuzu lo más fuerte que pudo y derramó lágrimas como si no pudiera contenerse. Lo siento. No pude ayudar de ninguna manera. El siguiente fue Namase, que inclinó la cabeza como si tratara de contener su sentimiento de impotencia. Y por último, Sakuraba miró hacia el cielo como si mordiera su arrepentimiento. Yuzu, lo siento. Nosotros, no. Te he llevado hasta este punto, no. Debe ser doloroso para él saber que había llevado a la persona que le gustaba a este punto. Pero aparentemente, Sota Sakuraba no era lo suficientemente débil como para dejar que eso lo derrumbara. Muy pronto, apretó su expresión y se volvió directamente hacia Yuzu. No sé si alguna vez volveremos a ser los mismos. Pero tampoco quiero que nos desmoronemos. Quiero empezar de nuevo con todos. Por esa razón, déjame dibujar una línea adecuada aquí. Los ojos de Sakuraba se llenaron de una pizca de determinación. Y así, aparentemente dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder, Kotani se alejó de Yuzu. Yuzu, me gustas. Me gustas durante tanto tiempo. Podemos ser pareja. Una confesión sencilla y sin pretensiones. Yuzu había estado esquivando esa palabra por un tiempo, pero esta vez la enfrentó directamente. Entonces apareció una sonrisa en su rostro y ella le respondió a su manera. Sota es, mi precioso amigo. Probablemente siempre lo será. Esa fue su respuesta. Sus palabras indicaron un tipo de relación diferente a la que estaba buscando Sakuraba. Eso es así, ya veo. Ante sus palabras, él asintió un par de veces como si tratara de contener su amargura, y luego sonrió algo radiante. Empecemos de nuevo, todos. Aunque todavía sufría, él era el centro del grupo y nuevamente se convirtió en un pilar, pisando ambos pies para convertirse nuevamente en el núcleo del grupo. Sí. Eso también me gusta. Creo que es más divertido con todos juntos, después de todo. Yo también, dejaré de arrastrar cosas más. Una sonriente Yuzu, Namase, que trató de crear una atmósfera alegre, y una Kotani asintiendo mientras se tragaba sus sentimientos internos. La determinación de Sakuraba pareció recompensada, y los tres se reunieron a su alrededor, cada uno con una expresión alegre. Al presenciar una escena juvenil que no tenía nada que ver conmigo, giré silenciosamente sobre mis talones. Sin que nadie se dé cuenta, evitando ser una manta húmeda. Simplemente caminé silenciosamente fuera del escenario después de haber terminado mi parte. Salí del gimnasio y caminé por el pasillo que conducía al edificio de la escuela. No había nadie que me hiciera compañía, solo yo solo. Pero de ninguna manera estaba solo. No me entrometí porque quería ser uno de ellos, ni quería ser elogiado o reconocido. Yo solo estaba, sí. Si voy a despejar este juego, prefiero tener un final feliz. Deseaba que el final de este juego de rol juvenil de larga duración entre Yuzu y yo fuera brillante. Solo por esa razón, me levanté en esta ocasión. Bueno, no es bueno ser el último jefe de vez en cuando. Verán, en los juegos de rol, todo se trata de justicia. A veces, es bueno tener un final en el que pierdes. Mis pasos eran ligeros, mi humor alegre. Sumergiéndome en una catarsis de un final feliz que no compartía con nadie más, seguí caminando solo.